Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer enorme estar con ustedes siempre a esta hora de la mañana. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Hoy es miércoles 9 de marzo. Ayer, desde luego, mucha motivación, mucha celebración, mucha conmemoración con relación al Día Internacional de la Mujer en el país. El reconocimiento bien merecido de parte de muchas instituciones que se le ha dado precisamente a la mujer por toda esa labor que desarrolla en diferentes campos. Así es que vaya nuevamente la felicitación para todas las mujeres salvadoreñas. Esta mañana, de día miércoles, hemos invitado a un panel de conocedores muy puntuales de la realidad económica del mundo y todas estas variables que se están generando en economías como las nuestras a partir del incremento del precio de los combustibles y las acciones que se deberían de tomar en torno a minimizar el impacto que esto podría tener. Niveles de inflación que desde luego existen, alza de precios en productos de la canasta básica, el precio de los combustibles que han experimentado una alza bastante considerable y de acuerdo a los expertos, de seguir así, esto podría seguir de alguna manera impactando en los precios. Pero bien, los conocedores en la materia, quiero darle la más cordial bienvenida a don Alfredo Milián. Gracias por acompañarnos, don Alfredo. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Para mí siempre es un placer acompañarlo en estos tertulias que realmente tienen mucho impacto en la opinión pública. Gracias. Muchísimas gracias. También quiero darle la más cordial bienvenida a Vladimir Melara. Gracias por acompañarnos, Vladimir. Gracias a ti, Ernesto, por la invitación y aquí estamos ávidos para colaborar con los temas, ¿verdad? Así es, también don Roberto González. Gracias también por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Gracias y también al señor y a Vladimir y al señor Milián, ¿verdad? Así es. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Creo que vamos a tener desde luego como siempre la invitación y la participación muy activa de todo nuestro público a través de nuestras redes sociales para que puedan dar insumos pertinentes que nos ayuden también a poder desarrollar estas temáticas que hemos planteado de cara a lo que está pasando en el mundo y sobre todo el impacto, el movimiento de la economía mundial y el costo de la vida. Vamos a ver, don Alfredo, comenzamos con usted un poco. ¿Cómo está desde su experiencia, desde su conocimiento profesional como economista, cómo está examinando esta situación en términos, digamos, globales? Bueno, yo creo que esta es una situación que tiene que tomarse muy en cuenta en muchos aspectos. En el aspecto geopolítico, porque realmente es una determinante en el devenir. Pero creo que lo más importante para nosotros los salvadoreños es cuál es el efecto y el impacto que estas crisis, porque lo digo en plural, no es una crisis. La primera crisis fue devastadora, fue lo que ocurrió con la pandemia. En el 2020 la economía mundial se paró completamente, no hubo movimiento económico y eso precisamente nos obligó a contener el desarrollo. Eso es lo que ocurrió en primera instancia. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que se ha desatado una inflación insostenible en este momento, porque una vez pasa la pandemia, la gente que estaba guardada, que tenía el dinero guardado, comienza a gastar, comienza a salir, comienza el proceso de los viajes y lo demás, entonces la manufactura también. Entonces se desarrolla una mayor demanda, pero la oferta no está lista, porque la oferta depende de la cadena de suministros. Para que la cadena de suministros se ponga al día, entonces tarda tiempo, y eso genera un
desconcierto entre la oferta y la demanda y consecuentemente, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la inflación se dispara. Pero por otra parte hay un exceso monetario que muchos de los países, incluyendo los Estados Unidos, está excediendo su producción monetaria, lo cual genera más inflación. Porque solamente lo que ha aprobado el Congreso para la economía de los Estados Unidos, estamos hablando de 3 trillones de dólares. Y luego el subsidio que se le da a la Reserva Federal, a tal punto que la inflación en los Estados Unidos está llegando al 7.4%, indistintamente que todo el mundo va a tener el mismo proceso inflacionario. El punto es que ahora la Reserva Federal, el Banco Central Europeo están tratando de aumentar las tasas de interés para encarecer el capital, para hacer el dinero más caro. Eso contrae la inflación, es una forma de detener la inflación, pero luego nos agarra la segunda tormenta de los últimos 20 días, que es el tema de Ucrania. El tema de Ucrania es todavía más devastador para la economía mundial. Quiere decir que todos los productos, lo que se llaman en inglés los commodities, que son las materias primas, están subiendo de precio. Están subiendo de precio todos los metales y todas las materias primas alimenticias, de manera que especialmente dirigidas por el efecto petróleo. Petróleo en este momento no tiene contención, entonces no sabemos, en este momento está llegando a $130 el barril. Hay analistas que están diciendo que el petróleo va a llegar a $200 el barril. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir si eso? Esa es una buena pregunta para dejarla planteada. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No tenemos la manera de contenerla. Vamos a ver qué piensa el resto. Sumando un poco en términos generales, después abrimos un poco más el debate. Mire, realmente todo lo que ha dicho mi colega, don Alfredo, es muy cierto, pero hay otras agravantes. Por ejemplo, en los países latinoamericanos y en especial en la región centroamericana, sabemos que tenemos una crisis mundial en la economía, tenemos una crisis pandémica también sanitaria. Entonces, en Latinoamérica normalmente nos enfrentamos por el mismo subdesarrollo cultural, político, económico, nos enfrentamos a querer las oportunidades. Y vienen los grupos y en vez de, digamos, hacer equipo con los gobiernos, lo que hace es que se ponen a protestar contra los gobiernos. Por ejemplo, aquí en El Salvador debemos estar unidos, empresas privadas, gente pensando cómo solucionamos el problema económico y el problema pandémico. El problema pandémico ojalá que pase luego, pero el problema económico, que es mundial, no es de El Salvador, ¿me entiendes? No hay que estar dando matices como que aquí fuera El Salvador una isla en donde estamos en una gran crisis económica, una inflación terrible. No, eso es mundial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aunar esfuerzos, ¿verdad? Con el gobierno, gracias a Dios, tenemos un gobierno democrático que llegó por las elecciones, no tenemos un gobierno de facto. No podemos decir que es un gobierno, no lo podemos señalar de incapaz, no lo podemos señalar de un montón de cosas. Entonces yo creo que estar en este momento en contra no solo del Salvador, en Guatemala, por ejemplo, yo tengo muchos amigos allá y nosotros estamos formando a nivel de empresas privadas un comité de crisis, en donde vamos a darle ideas al gobierno de cómo podemos solucionar la crisis económica, porque la inflación aquí en Guatemala se nos ha disparado igual que en El Salvador. ¿Ve? Y posiblemente en Guatemala sea hasta un poquito menos porque allá tienen más recursos naturales. Aquí nosotros lo único que tenemos es nuestra gente, nuestros 20.000 kilómetros cuadrados, que si nosotros sabemos hacer estos 20.000 kilómetros cuadrados un destino turístico, ahí está la salvación del Salvador. El turismo es una industria sin chimeneas que nos puede generar efectos económicos positivos a muy corto plazo. Sin embargo, creo decir, a través del emprendedurismo aquí en el país, los salvadoreños somos muy buenos para trabajar, no nos rendimos tan fácil y estamos tratando la manera de ver cómo salimos adelante. Y gracias a Dios también nos hemos dado cuenta que la diáspora, o sea, nuestra gente que está allá, nos ha mandado 50% más de remesas al país. Eso nos ayuda mucho en la balanza de pago y también nos ayuda mucho para que nuestra gente que ha estado allá esté viniendo a invertir. Me he fijado yo que a niveles de los departamentos hay mucha gente que está invirtiendo en hotelitos, en restaurancitos, pero que eso a la larga, de poquito en poquito, viene a generar el empleo. Y cuando hay bastante empleo hay actividad económica, y cuando hay actividad económica, por supuesto, también hay flujo de efectivo. Entonces,
Yo digo, de que nosotros aquí lo que tenemos que hacer realmente es ser más coherentes. Las etapas electorales vienen hasta el 2024. Separemos lo que es una etapa electoral con lo que es una etapa de conocimiento patriótico. El conocimiento patriótico es aquel cuando uno reconoce, estamos en una crisis que nos afecta a todos. ¿Qué tenemos que hacer todos? Solucionarlo. Pero lo vamos a solucionar todo, pero de una manera bastante positiva. Así que yo totalmente coincido con don Alfredo y creo yo que tenemos que ver de qué manera aquí los empresarios, los que tenemos gremiales, decir, miren, ponemos un comité de crisis nosotros, no para estar criticando al gobierno, para ver cómo damos ideas al gobierno de cómo solucionar ese problema. Hasta aquí yo... Qué interesante, muy bien. Vamos a ver, Vladimir, ¿cuál es tu valor agregado a los elementos que tus compañeros de mesa han hecho? Gracias, distancias Ernesto. de ellos. Sí, mira, yo creo de que como a la población lo que le interesa es el impacto que va a tener todo este problema internacional que tenemos. Bueno, ahora es un problema, digamos, un conflicto armado que hay en Ucrania que nos está afectando directamente. Lo hablábamos el día lunes en radio, y yo creo de que aquí lo importante, fíjate, yo creo que la sociedad no es que se tenga que poner de acuerdo para ver si generamos de alguna manera salidas a los posibles problemas que nos pueda estar trayendo el impacto económico en Ucrania, el tema del petróleo, sino que más bien yo creo la disposición que hay tanto en la sociedad, en la esfera política, en el gobierno, en el Estado mismo, ¿verdad? De todas sus instituciones, porque para mí es importante señalar que a nivel centroamericano, por ejemplo en Honduras, ya se están tomando medidas, como decía Ernesto, paliativas para no golpear tanto el bolsillo de los hondureños. Entonces mi pregunta es, en realidad, ¿cuál es la expectativa que está teniendo este gobierno para generar esas condiciones que no golpeen tanto el bolsillo del salvadoreño? Aquí el amigo muy bien lo ha dicho, el amigo Alfredo, sobre los datos económicos que tenemos. ¿Cómo nosotros nos vamos a cubrir? Ok, la sociedad puede estar generando ideas para un comité anticrisis, unas condiciones de políticas públicas que puedan paliar de alguna manera el golpe al bolsillo, pero lo que estamos viendo es una pasividad completa. Es más, estamos viendo que, por ejemplo, yo lo planteaba y no lo decían de una manera sarcástica, sino que lo decía creyendo profundamente que el presidente, este gobierno, puede matar dos pájaros de un solo tiro. Yo lo decía alrededor del Bitcoin, porque nos ha metido a los salvadoreños en este tema económico del Bitcoin. La población resiente la información alrededor de este tema. Y ahora vemos el golpe que estamos recibiendo con los precios de los combustibles, que inmediatamente estamos, no es que en un mes vamos a empezar a ver las repercusiones de este tema, sino que ya lo estamos viendo. Yo lo decía, yo voy al súper y es increíble cómo ver en la tabla de precios, tú ya ves algunas verduras, vegetales con unos precios desorbitantes. Entonces tú dices, ¿en qué país estamos? Cuando el salario mínimo aquí son $350, ¿cómo tú te puedes imaginar que un limón te va a costar 60 centavos de dólar, 40 centavos de dólar? Entonces lo que quiero decirles es que con esto el gobierno tiene una gran oportunidad de abrir su información y de generar certeza a la población sobre las ganancias que está generando el tema del Bitcoin, porque supuestamente, y lo digo entre comillas, el Bitcoin incluso ha generado ganancias para construir un hospital para animales domésticos. Por de pronto, es decir, y yo lo digo entre comillas porque la información no está generada. La gente no sabe si es cierto. Es decir, ¿cómo sabemos cuántos bitcoins se han vendido? ¿Cuál es la ganancia que ha generado? Es decir, ¿cuál es la auditoría popular que se está ejerciendo sobre eso? Ahora, mi planteamiento era si es cierta esa información que emana desde las fuentes oficialistas, desde el gobierno, bueno, entonces veamos cómo generamos. Yo creo que es sencillo descubrir que si nosotros hacemos una disminución al menos o una suspensión temporal de algunos gravámenes que tienen los combustibles, podemos generar un poco de... Bueno, muchos están echándole la mirada, Vladimir, a ese tema. Sí, pero aquí entiendo, y los economistas no me dejarán mentir, el efecto per se que también esto trae para los ingresos del Estado. Por supuesto que sí, pero entonces también estamos generando repercusiones al bolsillo de los salvadoreños. O sea, ahí es donde está la discusón, ahí es donde se abre el debate. Yo creo que nuestra economía
es mejor evaluada que la de Honduras. Entonces Sí. mi pregunta es, ¿por qué Honduras ya generó un subsidio para los combustibles Sí, ¿sabe por y qué? acá no? ¿Sabe por qué? Por la sencilla razón de que Honduras no está generando ninguna infraestructura a nivel nacional. Allá, yo tengo parientes, pero ahí no están haciendo carreteras, no tienen ningún megaproyectos para nada, no están haciendo absolutamente nada. Entonces están viviendo únicamente recibiendo los impuestos, pueden darse lujo, pero aquí tenemos el viaducto, tenemos un montón de megaproyectos que hacer, tenemos una carga burocrática que cuando se fue el gobierno anterior dejó 40,000 empleados más y a nadie han despedido así, porque si los han despedido han sido unos pocos, pero no han despedido 40,000 gente. Entonces esa carga burocrática el gobierno tiene que chinearla y ha estado chineándola, y hasta hoy les voy a una cosa, el gobierno, El Salvador es de los pocos países de Latinoamérica, óigase bien, y no lo digo yo, que a nivel de región creció más en su economía. ¿Por Pero qué al razón? contrario, Por las amigo. medidas que se tomaron Ok, anteriormente. Lo que usted acaba de decir, después al don contrario, Alfredo, lo que usted acaba de decir para sobre la cerrar un poco la burocracia que intervención de nosotros Vladimir. generamos. Pero si ahí están las cifras en el IS, si el sector de empleo que más ha crecido ha sido el público. Entonces, ¿cómo es que me dice que este gobierno está cargando? Al contrario, la está cargando aún mucho más nuestra economía. Y ahí es donde vemos que el sector privado, que es el que realmente debería dársele el papel de generar empleo de calidad, se ha suprimido porque el gobierno ha puesto en marcha justamente esa política de contratación. Y nosotros todos ya tenemos experiencia en saber por qué es que ha aumentado esa masa burocrática en el Estado. Vamos a ver, don Alfredo. Gracias, Ernesto, muchas gracias. Estaba leyendo una noticia que habían puesto en de la Alexander cartelera, Novak, que era muy importante, en donde hay un crítico Sí. o un analista económico que está diciendo de que existe la posibilidad de que el barril de petróleo pueda llegar a los $300. Eso, por supuesto, es algo tan alarmante, y es esa noticia Es el primer ministro ruso, el viceministro. la que nos tiene que importar, porque el impacto de las dos crisis, tanto la crisis de la inflación que está viviendo el mundo, como la crisis de Ucrania, a lo que nosotros nos tiene que importar es cuál es el efecto que va a tener en la canasta básica de los salvadoreños. Señores, la Comisión del Salario Mínimo hace ya ratos, antes de que se diera el 20% del aumento en el salario mínimo, había dicho que la canasta básica ampliada de los salvadoreños tiene un costo de $700. Ese es el punto fundamental. Eso se coincide también con todas las estadísticas del Banco Mundial en cuál es el ingreso per cápita de los salvadoreños, que es muy bajo. Entonces, $700 es el referente. Nosotros tuvimos un aumento del 20% en la canasta, en el salario mínimo, que nos lleva a $366 en el sector urbano y un poco menos en el sector rural. Entonces, si usted divide esos $366 con relación al de $700, se va a dar cuenta de que esa expectativa de una canasta básica, que es lo que los salvadoreños tienen que tener, los ingresos no cubren más que el 52%. Sí. Quiere decir que tenemos un déficit proyectado. Ahora, a ese déficit auméntele precisamente que esta crisis lo que ha hecho es levantar los precios de todas las materias primas, en particular, por supuesto, los energéticos. Me voy a decir que aquí en el año 2018 estábamos hablando de que el precio del petróleo estaba más o menos a $40 por barril. Por supuesto, a lo que nosotros nos tiene que importar es cuál es la factura petrolera para El Salvador, qué es lo que nosotros tenemos que pagar, y que eso es, por supuesto, deuda, y que eso es una obligación de pago de esos $40 por barril en el año 2018, que apenas eran $75 millones. Pero si usted dice de que en el 19 el petróleo subió a $70
En el 22 estamos hablando de que se está acercando a los $140 y si seguimos lo que dice la noticia de que eso pudiera llegar a tener ese es un 300... es un comentario que hace el viceprimer ministro ruso, que por cierto, curiosamente, es nacido en Ucrania. Sí, pero digo lo que quiere decir es que si es indudable de que el precio del petróleo sube, entonces eso va a representar eventualmente posiblemente 1.5% la factura petrolera del PIB salvadoreño. Okay. Eso, entonces... ¿Qué es eso? Vamos a ver. Pero sí quiero decir, a eso hay que sumarle el gas licuado. Sí. Porque el gas licuado también tiene un ascenso de precio, sí, y eso representa para nosotros casi $8 millones. Tenemos la ventaja de que la planta en Acajutla, que estamos financiando con $350 millones para generar energía eléctrica con base al gas natural, es muy importante, que va a menguar mucho los costos. Pero lo más importante, si puedo, o me da... Sí, por favor. Podemos abrirlo, porque tengo aquí la matriz energética, y me gustaría poder veamos mire, todo lo que dice Alfredo es cierto, muy cierto, pero acordémonos que aquí la crisis del petróleo siempre le hemos tenido encima. En los tiempos de Funes llegó a $150 el barril y pagamos más de $5 por el galón, acuérdense. Sí. $5. ¿Y por qué nos hizo la famosa Laraca? Porque Funes lo que hizo, no hizo infraestructura, se paró prácticamente la obra pública, ¿me entiendes? En este caso, hacer eso sería un gran error. Entonces, este gobierno lo que está haciendo es, a pesar de la crisis monetaria, que la inflación está siguiendo con sus proyectos. Están construyendo escuelas, están construyendo puentes, están construyendo desniveles, ¿entiendes? Y tienen sus proyectos, no los han parado, es más. Están inventándose o creando más, pues, para solucionar los problemas del desarrollo que tenemos, porque el problema de El Salvador es subdesarrollo, y todos los gobiernos en sus políticas públicas no ponían el subdesarrollo, que es un problema. El problema real que tenemos en El Salvador es el subdesarrollo, porque eso del petróleo, pues lógico, no depende de nosotros, y hemos tenido esas crisis, etcétera, etcétera, pero el gobierno lo está enfrentando muy bien, porque media vez hay actividad económica, media vez haya empleo. Entonces, acordémonos que en la recesión de 1930 J.M. Keynes recomendó a los Estados Unidos el empleo. Entonces el Estado se convirtió en el principal empleador y salieron adelante. Sería ilógico que si la empresa privada aquí está postrada por la reciente pasada de la pandemia, en cierta forma, el gobierno también se postre y no emplea a nadie. Es al revés. Entonces el gobierno lo que está haciendo a través de sus proyectos, generando empleo. Y eso es correcto. Eso también mantiene la economía un poco sana. Tan es así que vamos a tener crecimiento económico. Sí, no, mira, yo creo que estamos en el entendido de que, por supuesto, generar empleo, ya sea el sector privado o el público, pues es beneficioso, ¿verdad? Por supuesto. Imagínate todas esas familias en el Estado, que se ha incrementado la masa burocrática hoy en el Estado, fuesen despedidos. Yo no sé si el sector privado estaría capacitado para absorberlo. Nada. No, pero entonces el Estado, ¿qué está haciendo para que también el sector privado genere condiciones para absorber algún tipo de, estos empleos de calidad? Ahora, no estoy aquí para defender al gobierno de Mauricio Funes, pero y lo digo con todo respeto, decir que en el gobierno de Mauricio Funes se detuvo la inversión pública en estas grandes obras me parece un poquito es irreal. Cuando salió la crisis, a ver, yo no estoy para enumerarlas, pero es obvio, la gente conoce sobre todo la función que desempeñó el Ministerio de Obras Públicas, sobre todo en ese periodo de Mauricio Funes. Gerson Martínez era el ministro. Entonces, tú ves realmente que la inversión pública no se detuvo. Es sencillo. Hay diferentes visiones para generar condiciones para el bolsillo, para paliar un poco el bolsillo del salvadoreño. Yo lo que digo aquí es que este gobierno debería de ser más creativo, debería ser más sensato en generar estas medidas. Yo siento que en la soberbia con la que están gobernando, están generando este tipo de debates, porque estos debates los deberían de estar liderando ellos. Ellos deberían de estar haciendo ya propuestas. ¿Te refieres a debatir qué tipo de medidas hay que tomar para prevenir mayor impacto? Porque ese es el objetivo de este programa. El gobierno, me gustaría que nos retrayéramos precisamente a hacer el análisis puntual sobre lo que versa
de esta variable mundial frente a la economía como la nuestra. Es que el gobierno debería ser el pionero. Por ejemplo, en el tema Ahora, del trabajo, lo principal es cuidar trabajo. ¿Cómo una política de atención a evitar que hayan despidos? ¿Producto de qué? De lo que podría ser este tema de lo que decía la generación, don por Alfredo. ejemplo, perdón, la generación, y yo lo digo no lo digo para contradecir, Ernesto, lo digo porque es una realidad, y te digo porque incluso lo vivo personalmente en la compañía donde trabajamos, es decir, la generación de la seguridad, por ejemplo, Sí, claro. en la seguridad territorial. Cuando tú ves realmente, cuando tú estás ahí en el terreno, tú te das cuenta que estamos viviendo, yo no sé si una burbuja, pero sí estamos viviendo alguna información muy falsa. Porque, a ver, cuando lo voy a fundamentar. ¿En qué sentido? Las empresas privadas, cuando van a por ejemplo, a ejecutar algún proyecto, tú te encuentras con las zonas que realmente no están controladas por el famoso plan control territorial. Tú en realidad te encuentras que hay zonas en el que lastimosamente el Estado no tiene control, sino que son estos grupos delincuenciales. Entonces, la generación de esa seguridad para que la empresa privada pueda seguir desarrollándose es fundamental. Ese es uno. Y dos, insisto, el gobierno y juntamente con la sociedad y también los políticos que tenemos en la Asamblea Legislativa deberían de hacer un esfuerzo para la generación de estas medidas. Sí, estoy de acuerdo. No podemos avanzar en este país si no se ponen de acuerdo. Pero que en la Asamblea Legislativa ya comenzamos a escuchar ciertas... Solo un minuto, Wilmer. Claro. Solo un minuto. Mira, Wilmer, yo acepto de que hay mucho que hacer, pero yo me acuerdo que en los tiempos de FUNA y tiempos todavía 30, 40, 20 muertos diarios. Entonces yo no necesito ir a la zona territorial para ver que no hay 20 muertos. Allá, hoy tenemos días que hay 0 homicidios. Y antes no pasaba eso con el control territorial. O sea, hay mucho que hacer, lógicamente, pero acordémonos que este gobierno tuvo 2 años peleando con la Asamblea Legislativa y con la Corte Suprema de Justicia. No había gobierno prácticamente, solo el Ejecutivo que estaba defendiéndose de los dos que lo atacaban. Este gobierno realmente tiene 9 meses. Nuevamente, ¿por qué no nos concentramos y nos volvemos pragmáticos a hacer el análisis sobre el impacto que pueda crearse a partir de estas variables que se están generando en la economía mundial, producto de lo que ya decía don Alfredo, del tema de Rusia, ¿verdad? Muchas gracias. Quiero volver a la factura petrolera, porque eso es muy importante. ¿Piensa usted en términos muy populares que puede verse afectada también? Un amigo me dio una matriz de lo que es la generación energética en megawatts hora. Esa es una estructura precisamente de cómo El Salvador tiene su energía. La termoeléctrica, que es la que depende del petróleo, representa el 19% de nuestra factura. La hidroeléctrica es 16%. La solar representa 10%. La geotérmica, que es muy importante para el desarrollo de la energía renovable, es 26%, es alta. La biomasa representa el 22%, que es lo de la caña de azúcar, y luego la eólica, que es la de viento, representa el 4%. Quiere decir que El Salvador tiene el 78% de su energía con base renovable. Sin embargo, El Salvador importa el 25% de la energía a base de Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que esto te está diciendo? Quiere decir que de esta lección que nosotros tenemos ahora del costo del petróleo y los efectos que tiene en la economía, es muy importante que el gobierno pudiera considerar un plan integral para el desarrollo de la energía renovable. La coyuntura obliga la necesidad de estructurar un plan con este propósito, inclusive de medidas que fomenten la cultura de la renovación energética. Recordemos que en países como Alemania es obligatorio la autogeneración mediante la incorporación de paneles solares en todas las viviendas, acompañado de otro plan
de ahorro de energía. Quiere decir que El Salvador tiene que ser consecuente con esta lección y hacerle frente a la energía renovable y armar con eso un plan que ojalá que el gobierno se identifique con ello. Estamos hablando de un efecto porque eso de precisamente es una respuesta. Okay. Pero estamos hablando de un plan de mediano o largo plazo, no de corto plazo. No de inmediato, porque la crisis la tenemos ya a las puertas. Sí, la crisis la tenemos encima, pero eso no quiere decir de que no tenemos que ser consecuentes. Precavidos en eso, prepararnos para eso. Miren, el punto de inflexión en todo esto, y lo dicen nuestros amigos los que nos escriben en este momento, dice Ernesto, pero realmente, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es el debate que existe en el país para poder de alguna manera buscar el mecanismo que venga a darle un soporte a lo que viene por delante? Grados de inflación que ya están experimentándose en la economía, alza de precios en los productos tradicionales de consumo, dice. Y la pregunta es, ¿qué se está haciendo? La Asamblea Legislativa no se ha pronunciado, no se ha visto la creación de un comité que de alguna manera busque ese consenso, etcétera, etcétera. Esa es una pregunta casi formulando también un esbozo de lo que nosotros estamos tratando. Y quisiera que de alguna manera nos vayamos ahí. Voy a hacer una pausa y regreso con darles la palabra a cada uno de ustedes. De acuerdo. Ahí tenemos parte de, ¿qué es? Invitamos a sintonizar, dice, mañana miércoles, hoy miércoles a las 8 va a haber una cadena nacional, ¿verdad? Hoy miércoles a las 8, ¿verdad? También, así es que ahí está, una invitación del presidente a sintonizar la cadena nacional, a lo mejor haga anuncios importantes con relación a este tema. Bueno, nos vamos a la pausa, 7 en punto, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Alfredo Milián, economista, Renberto González, también presidente de FENAPES. Y politólogo también. ¿Verdad? Y también politólogo, y Vladimir Velara también, conocedor de temas de países, nos acompañan esta mañana en una lectura precisamente sobre la economía mundial y lo que representa esta variable que están experimentando precios en el crudo sobre el costo de la vida en países como los nuestros. Centroamérica, ya conocimos el día de ayer, Panamá también ya tomó cartas en el asunto para buscar paliar un poco el impacto que tenga el incremento del precio de los combustibles. En el país no somos la excepción, ya tuvimos esta semana un incremento y por lo que augura la situación que viene precisamente tras este conflicto entre Rusia y Ucrania, podría estar subiendo más el precio. En Estados Unidos se ha generado un gran debate sobre esta situación en la que Estados Unidos ha buscado aliarse precisamente ahora, olvidarse de los problemas con países que ha tenido un conflicto fuerte por años, que ha sido Venezuela. Y ahora pues buscando ver cómo afecta precisamente la producción de crudo para Rusia, ¿no? Ahí hay dos. Bueno, una situación que ahí está. No sé si tenemos el video que podemos ponerlo. Hay dos interpretaciones. ¿Verdad? Sí. Vamos a ver si lo tenemos. Veamos lo que dice. O en declaraciones. Yo creo que es una declaración del presidente John Biden, donde dice: prohibimos todas las importaciones de petróleo y gas de Rusia. Esto significa que el petróleo ruso ya no será aceptable en los puertos de Estados Unidos y que el pueblo estadounidense asestará otro golpe poderoso a la máquina de guerra de Putin, dice. Pero bueno, el punto es que se ha generado también un debate con esta situación de Venezuela. ¿Quieren la palabra? A ver, es una cosa muy importante. Realmente eso no es posible. Porque la demanda es tan grande, especialmente la Unión Europea. La Unión Europea depende del petróleo importado. Estados Unidos no tanto, porque Estados Unidos tiene una reserva estratégica de petróleo. Como pueden observar, Estados Unidos no exporta petróleo, importa petróleo, porque precisamente la seguridad nacional de los Estados Unidos lo obliga a mantener una reserva estratégica en que Estados Unidos la economía puede subsistir sin necesidad de importar un solo galón de petróleo. Pero la Unión Europea no puede. De hecho, Shell, la compañía petrolera Shell, que es la mayor importadora en Europa, ha dicho que no puede dejar de importar petróleo ruso. Y lo mismo, Alemania depende de los
de los gasoductos que tiene precisamente con Rusia para el abastecimiento. El no tener la perspectiva de importar petróleo, la Unión Europea es la que más va a sufrir. Pero Estados Unidos lo que busca es comprarle a Venezuela el petróleo que le vendían a Rusia. Sí, pero eso es algo completamente nuevo, claro. Venezuela tiene la reserva mundial más grande de petróleo y precisamente la política de los Estados Unidos había excluido por razones políticas a Venezuela. Ahora necesita no solo el petróleo de Venezuela, sino que de Irán también. Irán está completamente fuera. ¿Y a dónde está OPEC Plus? OPEC Plus es todos los países del OPEP más Rusia más Irán. Entonces, en este sentido, ellos mantienen su producción mundial tal como lo tienen planificado. Pero ellos no van a aumentar producción, porque si aumentan producción, los precios de petróleo bajan. Lo que ellos necesitan en este momento es una mayor compra de parte de la producción, y eso no es posible con la medida que Estados Unidos quiere tomar de restringir completamente el petróleo. Veamos el resto. Ahí lo que pasa es que los Estados Unidos están tratando de matar dos pájaros con un solo tiro. Los Estados Unidos tienen petróleo para 50 años embodegado ahí, o sea, almacenado pues para 50 años. Entonces, ellos perfectamente pueden sacarlo de 5 años, lo de 2 años, pero van a Venezuela con la razón de tratar de generar un conflicto entre Rusia y Venezuela. ¿Me explico? Eso es una parte, la parte política que están buscando, la parte política y la parte económica. Entonces, la interpretación que yo le hago es así, porque así, creo yo, según mi entendimiento, así es. En los Estados Unidos, siempre con estas demostraciones que ha hecho de cambiar a un gobierno que lo tenía tan bloqueado, tan marginado como Venezuela, resulta que últimamente llega a una comisión y se muestran bastante cordiales, bastante amistosos, como lo dijo el mismo Maduro en una entrevista. Sí, entonces, tuvimos una reunión respetuosa, cordial, muy diplomática con la delegación. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y Venezuela y se veían bonitas, las dos banderas unidas como deben de estar. Cosa que no había pasado en 20 años. Entonces es muy raro eso. Entonces a mí lo que me da, entonces nosotros los latinoamericanos que tenemos, más que todo la región centroamericana, que tenemos de verdad y que dependemos, porque nosotros no producimos petróleo, lo compramos. En el caso de Funes, los primeros 2 años comenzó bien, después no sé qué le pasó y empezó él a flaquear. Pero bien, entonces lo que nosotros debemos de ver, como dice Alfredo, es qué impacto nos está ocasionando. Claro que ¿qué vamos a hacer? Ya estamos. ¿Qué tenemos que hacer? Ya estamos metidos en el impacto. ¿Qué es lo que nos interesaría a nosotros? De que Estados Unidos deje de estar bloqueando, porque esos bloqueos no le afecta a Estados Unidos, nos afecta a Latinoamérica. Al final va a terminar repercutiendo acá. Así, a nosotros nos está afectando ya. A ellos no, si ellos le subieron a $5 el galón. Mira, un poco para coronar, un poco. Solo termino. Okay. Mucha gente no está consciente. Solo termino. Allá ya llegó a valer $5 el galón y la gente, como tiene poder adquisitivo, pues casi no ha dicho nada. Porque ya en Estados Unidos anda en 7 ahorita. Imagínate, allá la gente siempre lo mismo por el poder adquisitivo. Entonces, si nosotros tuviésemos un poder adquisitivo como ese, nos valdría sorbete. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos debería de pensar un poquito más en Latinoamérica y en especial en Centroamérica. Y no por eso, porque eso nos golpea. Eso no, a los países que estamos queriendo despegar del subdesarrollo, el desarrollo nos golpea fuertemente. ¿Me explico? Pero como allá los Estados Unidos no tiene amigos, no que tiene intereses, entonces debemos estar conscientes de eso. Porque se cumple con esto de la reunión de esta comisión diplomática, se cumple esa tesis, ¿verdad? Yo lo decía, Ernesto, creo que hoy, y a mí esto sí me pone contento, porque yo lo decía, estamos viendo un concurso de hipocresías. Correcto. Pero me contenta de que la población en general esté dándose cuenta el papel que juega Estados Unidos a nivel mundial. De alguna manera hoy, no sé por qué, pero nos estamos dando cuenta. ¿En qué sentido? Fíjate, Estados Unidos le dice a la Unión Europea que bloquea a Rusia, ¿verdad? Pero Estados Unidos lo que no quiere es que Europa, la Unión Europea, dependa del gas natural de Rusia, ¿verdad? Ya vemos todo lo que suministra a través del Nord Stream 1 y el que está esperando, estaba esperando certificación, el 2, pero se ha detenido por este tema del conflicto. Ahora, pero es interesante porque Estados Unidos no quiere que Europa dependa de Rusia, pero sí quiere que dependa de él.
Es decir, él quiere tener controlada geopolíticamente toda Europa, por supuesto. Y para eso ha ocupado desde hace décadas la OTAN para ir cercando a Rusia, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos viendo ahora, con este acercamiento que han tenido los diplomáticos estadounidenses con el gobierno venezolano, yo no coincido mucho con el amigo sobre cuando dice que Estados Unidos quiere poner en contra a Venezuela con Rusia. Yo creo que en esos niveles es bien difícil que esa motivación. Pero fíjate que la sensación que queda es esto. De hecho, Maduro, para coronar lo que dijo Maduro, después de decir que se veían bonitas las dos, dijo lo siguiente: es el tiempo de la diplomacia, de la palabra, de la verdad, para reconstruir la paz y no dejar que se escale una situación que se vaya de las manos y que genere una gran guerra donde todos perdamos. Mira, Ernesto, toda nuestra voluntad desde la diplomacia, desde el respeto y desde la máxima esperanza de un mundo mejor, nosotros podremos avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz de los pueblos. Pero Ernesto, esas palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, son el espíritu de las palabras que siempre tuvo incluso Hugo Chávez. Si es que las relaciones internacionales deben de basarse en el respeto, en la diplomacia, pero lo que te quiero decir que no es si no hubiera pasado lo de Rusia, no estuvieran. Pero lo que te quiero decir que la disposición de Venezuela y del gobierno no es nueva, esta disposición a sentarse. Si esa ha sido siempre, el tema es, volvemos aquí a las hipocresías del imperio estadounidense. Los intereses. ¿Por qué? Por supuesto, los intereses, porque por supuesto se ha sumido en una crisis a Venezuela. Quien diga que Venezuela está así por los gobiernos bolivarianos no conoce la realidad. El senador Marco Rubio salió al paso con una crítica. No sé, le pedí a mi productor que me tuviese listo ese video de Marco Rubio donde critica precisamente la postura de Estados Unidos frente a esa negociación. Por supuesto, eso va a generar un poco de respiro económico para Venezuela, porque va a empezar a abrir la comercialización, todos los proveedores, el canal, es decir, el canal de producción que hay, el enlace que hay, es decir, todas esas compañías internacionales que no se les es permitido hacer negocio con Venezuela. Entonces en Venezuela no tiene efectivo para generar empleo, a flexibilizar, para empezar a la producción de petróleo. Exacto, a cambio de flexibilizar un poco las medidas de cierre que tienen. Ahora imagínate, ¿cómo es que critica? Fíjate qué importante, Estados Unidos critica una posible, ellos dicen un boicot de Rusia con Europa por el tema del gasoducto Nord Stream 2. Pero cómo ellos manipulan, porque asimismo, como tienen sumida a Venezuela ahorita en una crisis financiera, han tenido por décadas también a Cuba. Entonces, por eso decía yo, es un concurso de hipocresía. Él está criticando una posible sanción incluso que Rusia pueda tener contra la Unión Europea, cuando ellos han pasado décadas sumiendo en la pobreza y en la miseria los desarrollos de Cuba, de Venezuela y otros países que ideológicamente no concuerdan con ellos. Es que la realidad histórica nos está diciendo exactamente lo que ha ocurrido. Señores, cuando ocurrió la primera guerra del Golfo, era contra Saddam Hussein, que como país agresor quería tomar una mayor extensión de influencia en el Medio Oriente. ¿Qué es lo que pasó? Viene la Segunda Guerra del Golfo y entonces, por supuesto, Estados Unidos toma Irak. Pero no solamente toma Irak políticamente, lo toma económicamente. El objetivo era el petróleo. ¿Cuál fue el objetivo que perseguían en ese momento que fue ministro de Seguridad en los Estados Unidos, Colin Powell? Tuvo que renunciar porque habían dicho que el caso de Irak era porque Irak tenía armas de destrucción masiva, que no era cierto. Luego toman Libia, y Libia también le toman el petróleo, más que todo para abastecer Europa. Tenemos el caso de Irán igual. En otras palabras, la perspectiva durante el gobierno de Trump con relación a Venezuela también llevaba un propósito. Acuérdense cuál es el objetivo que perseguían, era tomar Venezuela también, porque tenía el componente de petróleo. Por eso es que decía Remberto algo bien cierto. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Por supuesto que tiene intereses. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? El caso de Ucrania nos abre una mejor perspectiva de cuál es la situación mundial. ¿Por qué? Porque nos movemos primero de un mundo
bipolar que se da en 1945 con la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Luego vino la Guerra Fría, en donde esto llega, por supuesto, hasta el muro de Berlín, cuando es el colapso de la Unión Soviética, y queda hegemónicamente una sola potencia en el mundo, en el orden mundial. Se llamó Estados Unidos. Ese fue el mundo unipolar. Okay. ¿Qué es lo que está pasando en el siglo XXI? Ahora se ha vuelto multipolar. Es decir, ya no es bipolar, unipolar, ahora son 5 potencias en el mundo que son las que determinan el siglo XXI. ¿Cuáles son? El mundo occidental, Unión Europea, Estados Unidos. En Asia estamos hablando India, China y luego, por supuesto, la Unión Europea y Rusia. Esos son las 5 potencias que tienen suficiente capacidad. Voy a hacer una pausa y le doy la palabra para determinar precisamente la multipolaridad que es la que estamos viviendo con la realidad que tenemos. ¿Ese acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos es bueno o malo en el contexto de la realidad? ¿Cómo nos va a repercutir a nosotros? Creo que quiero dejarlo un poco planteado. Y cuando regresemos un poco a las declaraciones, le vamos a poner también las declaraciones del senador Marco Rubio, que me parecieron muy interesantes, porque fue el primero que salió el paso de toda esa, al conocerse de parte de la Casa Blanca, la reunión diplomática que hubo con Venezuela. Vamos a la pausa y regresamos con más. 7:16. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Interesante, gracias a todos nuestros buenos amigos que nos están enviando sus comentarios, sus preguntas. Qué bueno que estén recopilando los diferentes puntos de vista que están expresando nuestros invitados. Cada quien tiene su punto de vista, seguramente coincidente o a lo mejor alejado de lo que usted piensa, pero de eso se trata este programa, ¿verdad? En el cual usted puede recoger los insumos y construir su propia radiografía de los temas. A ver, pongo en contexto las declaraciones del senador Marco Rubio y luego le doy la palabra a Roberto González. Oigamos lo que dijo con relación a esta reunión entre Estados Unidos y Venezuela. Este pasado sábado, Joe Biden mandó a Caracas a reunirse con Maduro a 2 individuos de su equipo de trabajo en la Casa Blanca. Y le hicieron una oferta a Maduro, y la oferta es la siguiente. Los Estados Unidos están dispuestos a levantar sanciones en contra de Venezuela, en contra de Maduro, si él está dispuesto a vendernos petróleo y si él anuncia una fecha futura para negociaciones entre la oposición y Maduro. Es una oferta ridícula, una oferta peligrosa, una oferta bochornosa. Nos debe dar pena que un gobierno norteamericano haga una oferta como eso. Primero, Venezuela no produce suficiente petróleo para hacer una diferencia, ni lo más mínimo. Y todos los expertos nos dicen que por la corrupción, por la mala administración, en este momento Venezuela, ahora y por años, no va a producir suficiente petróleo para reemplazar lo que compramos de Rusia. Segundo, el tema de negociaciones es ridículo, porque Maduro ha utilizado negociaciones como una táctica repetidamente, año tras año tras año. La utiliza para comprar tiempo, para publicidad y para dividir la oposición. ¿Qué oferta más ridícula? Se deben estar riendo de nosotros y de esta Casa Blanca, pero esto no tiene nada que ver con el petróleo de Rusia. Esto tiene que ver con los individuos en esta administración, en esta Casa Blanca, que están desesperados desde un principio de arreglarse con Maduro y arreglarse con Cuba. Esto se trata se trata de un momento que estamos... Bueno, ahí ya es discurso político, ese ya es político, pero la esencia del punto de vista de él es la reunión y la flexibilización de las medidas, ¿no? A cambio de... En una historia reciente, no tan reciente, Chávez, que se presentaba como un paladín de Latinoamérica, ¿saben a quién se le debe que llegó a $150 el barril de petróleo? A Chávez, necio por entrar a la OPEP. Y yo cuando dije, bueno, ya va Chávez para la OPEP, el barril ya va a valer $50. No, él llegó a pelear para que se le subiera el barril, porque ahí dependía la economía venezolana, acordémonos. En este conflicto el ganador va a ser Venezuela, porque como son los mayores productores de petróleo, de los mayores productores de petróleo en el mundo, su economía la van a recuperar un poco.
pero Latinoamérica sale dañada, la región centroamericana sale dañada. A mí, desde esa vez me decepcionó. Es más, yo al embajador que estaba en Guatemala, parece, le dije eso. Bueno, ¿y cómo es posible que este señor que dice que es el paladín de Latinoamérica anda diciendo que le suban el petróleo a $150 el barril? Pues, y todo el mundo lo sabe, y está la historia reciente, ¿verdad? Entonces, estos efectos que estamos sufriendo realmente se debe precisamente a que todos los líderes que llegan, sean latinoamericanos, de cualquier imperio, ya se creen que quieren dominar, pues, y quieren dominar a través de la economía, a través de tener subyugado a los demás países. En este caso, Chávez creía que él iba a ser un líder latinoamericano teniendo él el poder del dinero a través del petróleo, ¿verdad? Entonces, eso no nos extraña, lo digo esto, para que no nos extrañe lo que Estados Unidos lo ha hecho, porque Estados Unidos siempre ha sido así. Estados Unidos es un imperio que siempre es así, pero debemos de tener cuidado, porque si Ucrania fuera Haití, le garantizo que no hubiera ninguna guerra. Interesante. Porque ahí está, porque hay guerra, porque hay petróleo, porque hay gas natural, porque hay titanio, pero porque como no tiene nada y lo dejaron. Haití, con los terremotos y las secuelas. Como Haití no tiene nada. Ahí veamos, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista de ustedes para poder enfrentar y evitar un mayor impacto en nuestro país? Vladimir. Mira, yo también lo decía anteriormente, yo creo que podemos hacer algunas cosas, ¿verdad? Se pueden hacer, por supuesto, desde el gobierno, la sociedad puede generar también algún tipo de iniciativa. Pero la asamblea puede también dictar algún tipo de... El Estado, ¿verdad? Puede generar, por supuesto. Y pero no sé si la asamblea se ha pronunciado, pero bueno, obviamente no se ha conocido pero mucho, Ernesto, yo lo que quiero decir es que de alguna manera estamos atados. Yo creo que debemos de recordar que nosotros somos una economía dolarizada, ¿verdad? Y eso de alguna manera a nosotros nos detiene en algún tipo de política monetaria, ¿verdad? Es decir, nosotros no podemos, sin decir que esto es la solución, pero nosotros no tenemos ninguna política que nos permita imprimir el papel. No podemos. Ahora, desde el gobierno, desde la asamblea, el Estado mismo, yo creo que un análisis de verdad que suelto de las pasiones ideológicas es necesario. Yo creo que el salvadoreño, bueno, venimos de esta pandemia que para nosotros, bueno, ya lleva 2 años, ¿verdad? Y en el que digamos, el desarrollo económico se vio truncado. Entonces, ahora con esta guerra nos hace pensar, bueno, los precios del combustible ya están arriba. Pero ya la otra semana posiblemente nosotros veamos, y es una realidad, que el frijol suba, el arroz suba, el maíz, la harina, el trigo. Bueno, cuando vayamos a comprar las tortillas, ya no nos van a dar 4 por 25 centavos, ya nos va a dar 2 la señora, y es entendible porque ella ya le cobró más el molino, ya compró más caro el saco de maíz. Los delgados, los esbeltos. Entonces lo que tú decías es muy necesario, es decir, simplificar este análisis a la mesa del salvadoreño. Decir, ¿cuál va a ser las medidas paliativas que vamos a generar entre todos como sociedad? Yo creo, sin duda, por equivocarme, yo creo que es el gobierno el pionero y el encargado de generarla. Esperemos a ver qué dice hoy. El tema de los precios del combustible, yo sí estoy seguro de que ahí se puede hacer algo. Sí, ahí estamos hablando ahorita en el orden de casi el $1 que se paga por cada galón. Pero ¿cómo vas a hacer? Fíjate que tenés el FEFE, tenés el COTRAN y tenés el otro, el FOVIAL. Solo ahí tenés 3 que alimentan parte de esa estructura de dominio. Fuera más dañino parar la generación de infraestructura. Ahí tenés, mira la tabla de los impuestos. Sí, tenés el IVA. Más dañino. Tenés el FOVIAL, el COTRAN, el FEFE es el de gas licuado, ¿verdad? Sí, pero yo creo de que no es una medida descabellada. ¿No? Es decir, yo creo que el gobierno debería sentarse. Yo sé, por supuesto, que se van a sacrificar los impuestos. Sí. Es más, ellos están de alguna manera contentos porque hoy, a partir ya de la otra semana, están recibiendo mucho más impuestos. Invito a nuestros televidentes que nos escriban y nos digan qué creen ustedes o qué medidas se deberían de tomar para paliar un poco la crisis. Yo creo que durante la crisis profunda del COVID-19, el gobierno hizo una cosa correcta, que es los paquetes alimentarios, y luego también ayudar económicamente al sector empresarial para que mantuviera el empleo y que mantuviera la producción en curso. De manera que ya tenemos experiencia con ese pasado.
Es muy importante qué es el peligro que representa en este momento la crisis profunda que se está viviendo en Europa. Europa, el Banco Central Europeo estaba a punto de subir las tasas de interés. Optó por no hacerlo y se queda tasa de interés a 0 para el 2023. ¿Cuál es el peligro? Que eso, en la situación petrolera, afecta la productividad europea, de manera que se le puede dar, y tienen miedo de lo que se llama estaflación, que es una combinación de estancamiento económico y alta inflación. Económicamente esa es la figura más destructiva que puede haber, porque no hay manera de que un país se pueda recuperar. Entonces, esta inflación es lo que tampoco nos puede ocurrir a nosotros, porque El Salvador tiene muchos factores propios de crecimiento económico que lo vimos en el 2021 desde el punto de vista del desarrollo, el crecimiento económico, la industria y la construcción, la inversión pública, las remesas familiares, que el mismo Fondo Monetario en un momento dado le reconoció a El Salvador y reconoció ese crecimiento del 10.3%. Claro. La perspectiva para el 2022, así como va según el primer trimestre, es posible de que el crecimiento no sea lo que el fondo dice que va a ser de 2 puntos o 3% para el 2022, es posible que sea más cercano al 6%, lo cual es lo que nosotros perseguiríamos, que es que mantener la inversión pública, que es la que más genera empleo en la infraestructura. De manera que esas son las medidas que El Salvador tiene a su favor. O sea, cuidar lo que tenemos, precisamente, y luego integrarnos, obviamente, con Centroamérica para aprovechar el Tratado de Libre Comercio que tenemos, el CAFTA-DR, para mejorar todo el cúmulo de las exportaciones a los Estados Unidos. Esas no nos afectan, porque aunque la ropa, como ropa ya en el mercado de consumo sea de alto precio, ya no nos afecta, porque lo que nosotros nos hacemos es una transformación de materias primas y una exportación que mantiene empleo. Prácticamente solamente el tema de la confección de la maquila representa 75,000 empleos, lo cual es importante. Sí, miren, lo mejor que podemos seguir haciendo es seguir haciendo lo que se está haciendo, generar desarrollo. Lo que tenemos que hacer es generar empleo de calidad. Eso es lo que tenemos que hacer, y no quitar los impuestos. Eso de quitar los impuestos no va a servir absolutamente de nada. Lo que va a servir únicamente es atrasarnos en el desarrollo. ¿Me entiendes? Lo que tenemos que hacer. ¿No está de acuerdo en el planteamiento que hace digamos que le quiten que 20 Vladimir del dólar, que nos quiten 25 centavos? No significa gran cosa. El estancamiento que puede ocasionar el no tener los impuestos adecuados para seguir generando desarrollo, carreteras, hoteles, darle dinero a los emprendedores, a los pequeños empresarios para que generen empleo, tal como lo está haciendo Bandesal, que lo está haciendo muy bien, Conamipe también. Eso es lo que tenemos que hacer, mejorar la masa monetaria y darla a la parte de abajo, porque si todos tenemos dinero, estamos bien. Eso dinamiza. En una economía dinámica, los problemas no se sienten. Si tú tienes dinero, no importa, pero si no tienes dinero, un peso que puede valer una cuestión, pues no tenés ni el peso, ¿de qué te sirve? Entonces yo siento que la producción tiene que ser... Algo es algo, dice aquí un televidente, para bajar un poco en el tema de la gasolina, al contrario de lo que usted piensa, que no son... pero por otro lado te va a generar otros efectos negativos. Si le bajan 25 centavos al galón, te va a generar otros efectos negativos. ¿Me explico? Lo que hay que tratar es que no se generen más impuestos y que den cabal también en la gasolinera. Ese es otro problema, que den cabal, y que tengamos nosotros aquí un sector empresarial que, como lo está haciendo, porque yo no me voy a quejar del sector empresarial, que como lo está haciendo, colaborando con el gobierno. Se tiene que colaborar, se tiene que tener conciencia, y los sectores políticos tenemos que tener conciencia de que Roma no se construyó en un día, porque a este gobierno le estamos exigiendo cosas que en muchos años nos hicieron. Tengamos paciencia, porque tenemos una crisis económica a nivel mundial, tenemos todavía una crisis sanitaria a nivel mundial. Entonces comprendamos de que este es un país pobre, y lo que debemos de tratar de ver es que lo que están haciendo nuestros amigos de la diáspora, nos están enviando más remesas para que la situación económica, nuestros exportadores, crecieron las exportaciones un 50%, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que los Estados Unidos también hay gente consciente de que tiene aceptación nuestros productos, ¿no? Y que las negociaciones con los Estados Unidos no se han parado.
¿Me explico? Ok, te doy la palabra a Vladimir cuando regresemos. Solo quiero decir, esa es la solución, seguir activo. El sentarnos a esperar de que van a bajar los impuestos. Imposible. 7:32, pausa. Gracias por estar enviando sus comentarios. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Hay cosas, dice acá un televidente, que en nuestra sociedad pasan y a veces uno no las comprende. Y se las comprende de diferentes formas. Han subido precios en el tema de las bebidas alcohólicas, nadie ha dicho nada. Los boletos para ver a un artista, Bob Bunny, ya se vendieron de aquí a noviembre y hasta todavía dice que los andan regateando revendiendo al doble. Y entonces, ¿de qué se queja esta sociedad? Una buena pregunta, lógica. Claro. Mira, Ernesto, yo creo de que como anécdota está bien, ¿verdad? Eso, pero no es lo mismo que le digamos a... Te saca de los últimos en celulares, ¿verdad? Todo el mundo anda comprando los últimos en celulares. Es cierto, esa es parte lastimosamente de una formación, ¿verdad?, que tenemos como sociedad que está mal, ¿verdad? Hay que reconocerlo, pero lo que yo sí quiero decir es que, y disculpen mi posición crítica, pero hay algunas cosas que hay que decirles. Por ejemplo, no hay que olvidar el nivel de endeudamiento que tenemos, porque parece que hay un flujo, pero como que es una caja chica, y no, o sea, tenemos un nivel de endeudamiento, y aquí lo quiero decir, nunca antes visto en El Salvador. Ni nunca antes había hecho entonces planes de desarrollo. Partamos desde ahí, ¿verdad? Primer punto. Segundo, la asamblea anterior, yo creo que fue en el orden de 3.000 millones de dólares que le aprobó a este gobierno. 3.000 millones de dólares. Pero no los desembolsaron. ¿Verdad? No. Por supuesto que sabemos el proceso de estos préstamos, pero estamos hablando que le autorizó esos 3.000 millones de dólares. Que en qué nivel está ahorita esos préstamos, pues hay que detallarlo. Ese es uno. Segundo, con respecto a la inversión pública, imagínate, veamos lo que sucedió con el aeropuerto, la famosa ampliación del aeropuerto internacional, la construcción del Hospital Rosales. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se tardó? ¿Por qué el atraso en la construcción del Hospital Rosales? Porque perdieron los 170 millones. Del aeropuerto, ¿por qué se atrasó cerca de 6-7 meses? Esa ampliación que la dejó el gobierno anterior. Ahora, el Hospital Rosales, el dinero, dices que se perdió. 170 millones. Pero entonces, ¿quién lo perdió? Porque el dinero estaba... No, es que es importante. Si tú, imagínate, qué interesante lo que ha dicho, que se perdió. Hubo mucha eso quiere decir, eso confirma la posición de la oposición, que ese dinero que se ha hecho, porque ya se dejó autorizado ese dinero y el gobierno anterior no lo ejecutó. Pero no desembolsado. No, pero es que una cosa es decir, se perdió, y otra cosa es que no está desembolsado. Por supuesto, ahí tenemos un atraso en esa construcción. ¿Dónde está el dinero? Se dice que se ha malversado para utilizarlo en temas de la pandemia. Igual con lo del seguro social. Solo te voy a acordar de algo. La Unión Europea suspendió los créditos al gobierno anterior por la sencilla razón de que no había transparencia, más que todo sobre eso. Fue el tema de cooperación, no préstamo, cooperación. Fue el tema de cooperación de donde hubo algunas observaciones, pero quiero también recordar los 25 millones de dólares que se le prestaron al seguro. Es decir, nosotros podemos ver una burbuja. Claro. Y no, cuando ya revisamos los hechos, estamos viendo que estamos realmente en una crisis. Tenemos el endeudamiento hasta acá. Ahora, hemos construido un hospital para mascotas. Dicen que con la ganancia del Bitcoin. Yo pregunto aquí tenemos a un economista especialista, ¿cómo podemos cerciorarnos de la veracidad de esa información? Porque también aquí decimos que el Bitcoin no iba a ser obligación, ¿verdad? Es decir, no iba a ser el uso, no iba a ser obligatorio para cualquier ciudadano. Pero qué curioso que la Asamblea le autoriza más de 200 millones de dólares en el fideicomiso. Y automáticamente, hasta el señor que vende minutas, hasta ustedes, amigos, nos metieron en ese negocio, porque ya nos dijeron, ustedes van a pagar ese negocio, ese invento que están haciendo con el Bitcoin. Ahora, imagínate la gravedad del asunto. Yo vi, creo que en CONAMIPE y en esta dirección de tejido social,
han hecho una inversión, yo creo que hasta millonaria con el tema de unas capacitaciones para el tema del Bitcoin. Y yo digo, caramba, están invirtiendo en enseñarle a la gente, y perdón la expresión, Ernesto, a chiviar. Sí, porque yo me pregunto. Se le llama economía evolucionada. No, porque yo me pregunto, ¿quién va a tener, yo no sé si el ciudadano de a pie va a tener, digamos, $200 para estar especulando. Es que en este momento no se... A mí no, es que, pues sí, pero estamos en esta crisis que es actual, no estamos hablando de dentro de 20 años. Entonces, yo por eso digo, perdónenme mi posición crítica, pero yo veo las cosas de otra manera. Hay hechos, valga la redundancia, concretos, que nos están diciendo el endeudamiento que tenemos posiblemente pueda estar explotándonos el próximo año, y más con esta crisis económica. Nosotros somos testigos que nadie le quiere prestar a El Salvador. Acaban de hacer un viaje a Europa para buscar préstamos, entonces es contradictorio algunas aseveraciones acá con la realidad. Ok, veamos, don Alfredo. No, la deuda pública indiscutiblemente va a crecer. Ya usted habló de unas medidas, vamos a ir un poco aterrizando porque yo creo que el público está esperando de ustedes ver qué proponen. No hay duda que la crisis de Ucrania más el efecto inflacionario del COVID que venimos arrastrando nos va a generar un más alto costo. El Fondo Monetario, para dar liquidez precisamente al país y al mundo, apoyó una emisión de 660 billones de dólares solamente para ayudar a los países para mejorar su liquidez, del cual El Salvador recibió del Fondo Monetario 600 millones de dólares. Anteriormente, el fondo había otorgado a El Salvador 350 millones de dólares para hacerle frente al COVID. De manera que el fondo está perfectamente consciente de que la deuda pública aumenta, no solamente en El Salvador. El Salvador es realmente muy pequeño desde el punto de vista comparado con otros países en el mundo. El Fondo Monetario le tiene que hacer frente a una mayor crisis de deuda. De manera que el hecho de que algunos países crezcan con su deuda pública no quiere decir de que eso necesariamente va a generar impago, como muchos de los detractores quieren hacer creer. Además, de que El Salvador no va a ser. Don Alfredo, ¿qué piensa usted de la medida que planteaba Vladimir, que emula mucho lo que ha hecho Panamá y lo que ha hecho Costa Rica, no sé si Honduras también, de quitarle algunos impuestos que va al tema de la gasolina? No, dice don Roberto de que eso es poco. Acordémonos que El Salvador es Panamá, ¿verdad? No, pero sí tenemos. Hay ciertos elementos que los pueden enfrentar, pero en la balanza comercial hay mucho producto importado que es prácticamente de lujo, que realmente no es necesario que tenga bajos aranceles. Lo que tiene que hacer usted es una revisión completa de la relación comercial con el resto del mundo, con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea y con América Latina, para determinar exactamente cómo se tiene que manejar la política arancelaria. Porque si usted tiene licores caros y lo demás, y pagan el mismo impuesto de importación como las llantas usadas, evidentemente hay un desequilibrio. Todos los países tienen que hacer un reajuste, especialmente por las mercancía barata. Ok, mire, aquí de nuevo, ¿verdad? Nos hace un comentario televidente bastante humorístico, ¿verdad? Los preocupados por la situación económica son ustedes. Vayan a ver al pueblo, ya está lleno de todo reventado. Hasta hablan de la llegada del poeta Bad Bunny, que es un poeta. Desde el viernes ya está revendido todo, ¿verdad? Desde el viernes las grandes colas en los supermercados comprando cerveza, comprando licor y no se fijan los precios. Mire, con relación a lo que decía, con el asunto de la economía. La economía de nuestro país hay que tropicalizarla. No es lo mismo Panamá que El Salvador. Panamá es un centro financiero donde se puede dar el lujo de quitar muchos impuestos. Esos ingresos, claro, ellos ya prácticamente están desarrollados. Nosotros tenemos que invertir más en el desarrollo, para conseguir el desarrollo. No podemos parar, ¿me entienden? Es lo que dice Alfredo. Tenemos que seguir con un ritmo, apremiante para lograr salir del subdesarrollo, porque los problemas mundiales de la gasolina, la guerra, esos van a seguir habiendo y vamos a seguir siendo nosotros sujetos, más que todo objetos de esas políticas internacionales, porque
hay muchos países que sabemos que viven de la guerra, pa. Claro. Es un negocio. La guerra no parte de lo que está pasando ahorita. Ahora nosotros lo que queremos, lo que debemos de hacer es tropicalizar nuestros problemas y buscar soluciones pero no tener tropicalizadas. No tener políticas públicas que generen la reducción de esos golpes es irresponsable. No, pero estoy diciendo, y yo voy a dar un ejemplo. Claro. Porque hacen comparación con el tema de licores, que gente va a comprar cervezas y la reventa que hay no se queja, ¿verdad? Y puede pagar por una botella de tequila $60, $70 y no se queja. Pero por ejemplo, si sigue así el problema y si este gobierno no toma acciones en el tema de los precios de los combustibles, inevitablemente el precio de el pasaje, el transporte público va a tener que subir, va a aumentar. Pero digámosle eso al amigo vigilante que tiene el salario mínimo, digámosle eso a la ama de casa, a la señora que trabaja en tareas domésticas, que se mueve en el día alrededor de $1.50, $2 para moverse. Me parece que es irresponsable decir que eso no va a tener implicaciones o al menos un poco de alivio en el bolsillo del salvadoreño. Yo creo que sí. No hay que, y lo digo con todo respeto, y es como una autocrítica. Claro. No podemos decir desde mi camioneta, desde mi BMW, decir que no importa si le bajamos 10 centavos al combustible. Por eso decía yo, hay que sentir como siente el pueblo salvadoreño. Es que en economía, entonces, esa es la parte política. Que en economía tú tienes un costo-beneficio. Sí. El costo-beneficio no me pega a mí que le rebajen 25 centavos y que detengan. Yo siempre he tenido una gran empatía con este sector, este segmento de trabajadores de la empresa de seguridad. Ellos ganan el mínimo. Pasan todo el día, trabajan 24 horas sin descanso. Gastan en transporte y en su alimentación. Y yo digo, esta gente, ¿cómo es que logra sobrevivir? Que les paguen mejor. Ahora, el gobierno, el Estado y nosotros como sociedad no podemos dejar de sentir empatía por estas personas. Ahora, eso nos debe dar paso, por supuesto, a ideas más creativas, ¿verdad? Y como decía el economista, hay que generar realmente, ver la balanza, ¿verdad? De nuestra cadena también. Comercial, sí. Comercial, porque es necesario ver, como tú decías también, costo-beneficio, que es lo que realmente nos conviene. Pero sin duda creo que algo muy práctico, rápido y fácil es esto, tocar el tema de los precios de los combustibles. Te has mantenido con eso y bienvenido. Cada quien tiene su punto de vista. Le doy la palabra cuando regresemos, don Alfredo. Bueno, le doy la palabra, anote bien qué es lo que quiere decir para que no nos olvidemos de lo que realmente sí. Me voy a la pausa y regresamos 7:46. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovecho para invitarlos a que no se pierdan en Radio Fuego hoy a las 7 de la noche el debate político semanal. También estará muy interesante con estos temas. Don Alfredo, vuelven de nuevo a preguntarles acá a ustedes. Centroamérica ya se adelantó en tomar medidas. Hablábamos de Panamá, que decía usted que no nos comparemos en economía. Aquí Panamá, a la par Honduras. Tenemos el caso de Costa Rica, que también lo hizo, creo que fue el primero. Y se fueron por el lado del combustible, creo. Yo creo que es el tema de combustible el que nos está afectando, porque eso es lo que encarece todas las materias primas. La semana pasada, los panificadores en El Salvador protestaron por el precio de la harina. Sí, que ya subió. ¿Y qué es lo que dijeron? Los fertilizantes han subido también. Correcto. Ya los agricultores están previendo un problema. Los fertilizantes es producto petrolero. Es con el petróleo y también los insecticidas, de manera que el costo de la producción agrícola sube. ¿Pero qué quiere decir eso? Que también, por supuesto, para nosotros las exportaciones de los productos tradicionales también van a subir. Es cierto, el café no es un producto de alta necesidad, pero sin embargo está en el mercado mundial y la semana pasada el contrato C subió a $240 el quintal. Lo que quiere decir que también va a tener un ascenso el azúcar. Las exportaciones del mar
de El Salvador van a tener también, porque todas las materias primas están subiendo. De manera que lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente mejorar nuestra autoproducción para generar nuestro propio alimento. Esa es su propuesta, esa es su recomendación. El propuesto definitivamente, revisar la política arancelaria definitivamente para de alguna manera manejar. Y Roberto decía cuidar el tema de la inversión para mantener empleo. No podemos olvidar que la crisis nos está llevando a una serie de decisiones extremas. Por ejemplo, pregúntense por qué el oro, que normalmente se mantiene en $1,850 la onza Troy, ha subido a más de $2,030. ¿Por qué? Porque el oro es refugio. Cuando hay miedo de conservación de los valores, uno recurre, y en cierta manera el mismo Bitcoin a nivel internacional, en este momento el Bitcoin ya llegó a $42 y tiene una tendencia ascendente, porque muchos realmente van a buscar esos refugios. No hay refugios. Usted busca los refugios en el mercado y en los productos y no los tiene. De manera que de alguna manera la gente responde ante las necesidades. 41.790. A ver, mire, este asunto del petróleo no depende de nosotros. Supongamos que nosotros le bajamos 25 centavos. Pero el otro año, por la escasez, la guerra, le suben a $6 de una sola vez al galón. No, eso no nos saca de ningún problema, realmente. El que sí nos mete en problemas es de tener la cantidad de actividad que tenemos con relación al desarrollo del país. Eso sí nos perjudicaría más. Eso de la gasolina sí es un problema serio que tenemos, porque genera una inflación, pero no nos genera una inflación nacional, es una inflación mundial. Entonces nosotros aquí puede llegar a $6. ¿Qué podemos hacer? Absolutamente nada sobre los precios internacionales. No producimos nada de petróleo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Buscar otras medidas. Estoy de acuerdo, un comité de crisis donde debemos de estar la empresa privada, toda la gente y el gobierno buscando soluciones. Propone un comité de crisis. Un comité de crisis, pero donde estemos no sobre el gobierno, sino que esté la empresa privada, la pequeña empresa, la mediana empresa, todo, inclusive los sindicatos, trabajadores, todo. Por ejemplo, que sea bien representativo para que no sintamos con sentido de pertenencia sobre las soluciones. Hay problemas. Y que no le saquen raja política, porque hay problemas que aquí es otro problema. Yo planteo otra perspectiva de las cosas. Mira, hay problemas mundiales, por supuesto. La corrupción es un problema mundial. Claro, pero la inflación es un problema mundial. Claro. Pero hay niveles. Y yo hoy quiero decirlo acá. En Centroamérica somos el segundo país con mayor inflación. En febrero estamos, creo que los datos casi del 7%. Solo Nicaragua nos gana. Entonces, por eso te digo, hay corrupción en el mundo, pero eso no significa que vamos a aguantar la corrupción en El Salvador. No, claro. Entonces, hay inflación en el mundo, eso no significa que no vamos a batallar para reducir estas tasas de inflación. En este momento hay que establecer prioridades. Sí, pero entonces, yo lo que quiero plantear es esto, es que no debemos de casarnos con que las problemáticas mundiales nos deben a nosotros. Sí, ese es el grado de inflación, perdón que te interrumpa. Sí, 6.7. Pero Estados Unidos es 7.4. Ok, Vladimir. Sí, pero en Estados Unidos, ¿cuánto es el salario mínimo en Estados Unidos? No. Y ¿verdad? No nos podemos, es como por ejemplo con la deuda con respecto al PIB. Si Japón tiene más del 100% respecto al PIB, su deuda, pero los niveles de producción de Japón, es decir, no podemos está en 120%. Dicen que en California los combustibles están en $6-7. Pero ahí el salario mínimo de la hora son $15. Entonces hay que hacer, como tú decías, una tropicalización de nuestros problemas. Pero eso no quita que debemos de quitar los puntos sobre la is. Nosotros debemos de ser sensatos. Para nosotros es importante que el próximo año el tema del endeudamiento no nos vaya a explotar en las manos. Y no es por asustar, pero es que es una realidad. Cuando tú ves a la cartera de Hacienda preocupada porque ya no le están prestando, porque necesita dinero para ejecutar sus proyectos, incluso hasta para pagar salario, y entonces tú dices, ¿cómo es eso de que estamos construyendo un hospital para mascotas? ¿Cómo es eso de que hay una gran construcción de carreteras? Están haciendo el bacheo. 4 millones imagínate para ahora, evolucionar en ese tema. Imagínate ahora los que conocen mucho de municipalismo y de la descentralización con el tema que han hecho de la Dirección de Obras Municipales. El impacto local
el impacto local que está generando, ya no la inversión por medio de las alcaldías. Es debatible el tema de la corrupción a nivel local y a nivel de gobierno, pero el impacto local de la inversión en esta dirección de obras municipales la vamos a empezar a ver muy pronto, porque antes, por supuesto, se contrataban empresas, pero hay un problema yo lo sé, que no se ha tocado, el problema de las pensiones. Imagínate el tema de las pensiones, que es un tema, no, e incluso la política de un transporte público seguro, gratuito y de calidad. Entonces, es lo que te digo, son problemas estructurales, claro, y no los estamos tocando. ¿Qué estamos tocando? Y lo digo con respeto, un hospital para mascotas. Pues sí, pero ¿qué tiene de malo eso? Por 4 millones hay que evolucionar, hombre. No es que tiene de malo, pero hay prioridades. Es muy parecido a lo que hizo en la alcaldía, y yo lo decía, y ese ejemplo siempre lo utilizo. Lo que hizo en la alcaldía, se dedicó a pintar el centro histórico, y lo pintó bien bonito, y le puso luminarias bonitas, pero tenía menos de 1 kilómetro todos los condominios de San Jacinto, que sin gradas, Ernesto, que sin pintura, que con las acometidas de agua lluvia, aguas negras defectuosas. Entonces, es lo que digo, la gente debe entender que tenemos prioridades. Sí. Y para mí una prioridad es el alimento de la mesa, el transporte y la salud. Pero, y estamos viendo que el Hospital Rosales no lo están construyendo, y el dinero ¿dónde está? El Hospital Rosales ahora, no como lo dejaron anteriormente. No, ahora sí lo que han hecho es una pintura en la fachada. Roma no se construyó en un día, y no le pidamos a este gobierno por supuesto que no. Este gobierno solucione los problemas de 30 pero años. Le recuerdo que le pusieron a disposición 3.000 millones de dólares para esas obras. No, y lo hizo, y ahí está. Es decir, es un hecho concreto. Total. Don Alfredo, reflexiones finales. Reflexiones finales del tema. Es decir, tenemos muy claro de que uno de los éxitos de El Salvador, llámese gobierno, pueblo de El Salvador, ha sido el manejo de la pandemia. Tenemos un reconocimiento mundial de que de la manera y la política que se aplicó en ese sentido, lo dijo el Fondo Monetario, es uno realmente de los éxitos relevantes del país. Y eso también coincide con todo el crecimiento interno, lo que se llama económicamente en el endógeno, y no en el exógeno. El endógeno es el nacional. Nosotros estamos creciendo, la industria de la construcción está creciendo arriba del 30%, las exportaciones, de manera que tenemos suficiente masa económica internamente para sostener un crecimiento. Pero claro, todo radica, y vuelvo al punto, la canasta básica. La canasta básica es el costo que le representa a cada ciudadano salvadoreño para subsistir, para vivir, para mantener a su familia. Y entonces para nosotros lo más importante tiene que ser mejorar el ingreso de los salvadoreños a través de todo lo que hemos hablado en este momento, para que se pueda generar y mantener la inversión pública y el empleo, que es lo más importante, porque el empleo es lo que genera salario. Hay que cuidar el empleo, obviamente. Bueno, hemos tenido muy clara la postura de cada uno de ustedes con relación a cómo perciben esta situación mundial económica, sus efectos per se en economías como la nuestra, y cada uno ha hecho sus propuestas y valoraciones con la responsabilidad que les compete a cada quien. Gracias, les agradezco mucho. Y son nuestros televidentes quienes acogen precisamente a criterio para bien o no los diferentes puntos de vista de ustedes. Así que gracias, Vladimir, como siempre. Gracias, don Alfredo, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos, y también a Roberto, que nos acompaña. Gracias a ti, Ernesto, y un saludo a los amigos. Gran gusto. Gracias, buen día. Mucho. Eso consiste en nuestro trabajo, ¿verdad? En proyectarle a usted, como siempre, los diferentes puntos de vista sobre los temas importantes del país. Gracias. Los espero hoy a las 7 de la noche en radio. Pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.